Pues buenos días a todos, bienvenidos, gracias por la presentación y bueno, pues es un placer estar nuevamente aquí ante todos vosotros, independientemente de dónde me escuchéis. Como siempre, deciros que la mayoría de cosas que vamos a ver diréis, Iñaki, pero es que lo has tratado todo muy superficial, qué rápido que vas y apenas hemos podido verlo, ¿no? Entonces, claro, vamos a tratar y hablar de muchísimos temas que suelen ser objeto a veces de incluso de un máster de 600 horas, con lo cual nosotros vamos a dedicarle a todo minutos. Lo único que quiero es desordenar vuestra conciencia, que de alguna forma os vayáis con preguntas y, bueno, pues a muchos de vosotros, si quiere contestaciones, si quiere investigar, pues bueno, seguro que algunos de los cursos dentro de los máster que tenemos en EALDE, pues la parte de comercio exterior y de logística las imparto yo. Y si, bueno, pues os quedáis con ganas de más, si aguantáis el rollo que os voy a contar una hora y os entretiene y os parece interesante, pues que sepáis que se puede ampliar muchísimo más, ¿vale? Bueno, ya sin más entramos dentro de lo que hablamos, ¿no? Tipos de transporte. Bueno, sí, pero aquí seguramente casi todos seáis hasta mucho más expertos que yo. Se trata de verlo con una perspectiva diferente, más amplia, desde el punto de vista de la logística, de la implantación en el exterior, de todos los problemas que nos acechan cuando vamos a prestar un servicio o a transportar una mercancía en un país extranjero. Vale, vamos allá. Vamos a ver si los sistemas. Vamos. Venga, pues vamos allá. Estáis viendo efectivamente la presentación. De alguna manera, lo que quería empezar era presentándome, ¿no? Que veáis que efectivamente, ahí estamos. Vamos a ver si la presentación. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, pues simplemente que supierais quién soy, ¿no? Ingeniero de caminos, canales y puertos, lo que por aquí ya, lo que viene siendo un ingeniero civil y con una, bueno, pues ya empieza a ser larga trayectoria en diferentes empresas, fundamentalmente relacionadas con la construcción, con los servicios de ingeniería, fundador de una empresa de consultoría dedicada exclusivamente a temas internacionales y consejero delegado de una empresa constructora como fue Sageco, y actualmente director general de una empresa de maquinaria industrial como es Europlataformas, dedicada fundamentalmente a las plataformas elevadoras. Bueno, lo que trato de explicaros con esto y que veamos es que muchos han sido los errores cometidos a lo largo de la carrera en muchas de las áreas que vamos a estar comentando. Por lo tanto, yo os animo a decidir, a equivocaros, a tener de alguna forma mucha incidencia, mucha experiencia en todo lo que vayáis a ver, porque especialmente en temas internacionales es la única manera de verdaderamente entrar en contacto, equivocarse y que sea verdaderamente un aprendizaje. Bueno, si os fijáis, dice Iñaki, ya la primera slide ya va un tanto antiguo, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias del sector retail y de distribución para 2020? Lo he dejado absolutamente igual, puesto que, como os podéis imaginar, con todo el tema de la pandemia, ha habido un lapso en el cual todo ha quedado absolutamente paralizado. Vamos a ver en el sector del transporte cuáles son las tendencias a las que me obliga las tendencias de moda, de retail, de venta y que por lo tanto a mí como un operador logístico me pueden interesar. Como veis, tenemos que efectivamente, y estas cifras incluso han podido quedar desfasadas ya con el auge o con, digamos, la época post-pandemia, vemos que va a haber una gran expansión de todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Mucho más ahora en el que las afluencias a las tiendas se han desplomado. En España tenemos reducción de aforos, al igual que en la mayoría de Europa, e imagino que en vuestros países, reducción de aforos, la gente tiene miedo, no suele llevar a sus hijos a probarse ropa, con lo cual tenemos incrementos espectaculares de venta que incluso no es que hayan llegado al 40 o al 50%, sino que han llegado al 100% de los volúmenes que teníamos pre-pandemia. Fijaros qué importancia
tiene esto en cuanto a la generación, en cuanto a la adecuación de los medios de transporte. Por lo tanto, se hace vital llegar muy rápido al cliente y sobre todo cumplir con los compromisos de plazo a los que nos hemos comprometido. Evidentemente hablamos de empresas grandes, pero también si vosotros trabajáis o pertenecéis a una empresa pequeña, familiar, esta es la competencia a la que os vais a enfrentar, con lo cual vuestro nivel de servicio tiene que ser igual o mayor, ya que evidentemente si Amazon está siendo capaz de entregar muy barato y muy rápido un determinado producto, el vuestro, si sois de una empresa más pequeña, tiene que ser casi tan rápido, casi tan barato y desde luego con muchísimo más valor añadido. Evidentemente, ¿qué nos obliga a todo esto? Pues nos está obligando a ser muchísimo más competitivos, ¿vale? De esa forma es la única en la que nos vamos a lograr diferenciar. Esperad un segundo a ver si somos capaces. Espera un segundo, por favor, y ya creo que efectivamente vamos a resolver. Ahora sí está absolutamente resuelto. Otra de las tendencias más importantes que vais a observar es el incremento vertiginoso de la importancia de la robótica. Y diréis, bueno, pero Iñaki, ¿esto en qué me afecta? Bueno, pues tiene que ver, ojo, con las inversiones que realizáis en adquisición de maquinaria, ya que si comprometéis el futuro logístico de la empresa para los próximos 10 años, que suele ser la amortización de la maquinaria, tenéis que tener muy controlado por dónde va a ir el futuro del sector. Asimismo, como estamos hablando, Amazon ya está haciendo, como sabéis, grandes experimentos y pruebas reales con el reparto de drones. ¿Qué significa eso? ¿Que vayáis a tener que repartir con dron? Pues no, puede que no. Pero lo que decimos, a lo mejor sí que os hace relativamente prudentes a la hora de renovar vuestro parque de maquinaria. Por lo tanto, tenemos, a lo mejor no estamos en posición de ser líderes. Yo lo que os animo es a que estéis muy pegados a las actualizaciones, a las tendencias del sector, de tal manera que nos podamos, aunque sea con el modelo de seguidor, es decir, aquel que no tiene dinero para liderar una investigación o ser el primero que va a poner un coche autónomo, pero por lo menos, lo dicho, no os atéis de manos, de pies y manos con la adquisición de un gran tipo de maquinaria que, por ejemplo, puede estar prohibida por temas medioambientales en cualquiera de vuestros países. Asimismo, también estamos observando cómo la utilización de grandísimas cantidades de datos interfiere en lo que es el marketing y, por lo tanto, interfiere o tiene influencia en todo eso que decimos de la predicción de la demanda. Fijaros qué importante es esto y que ya está muy en boca de todos. Habréis visto igualmente el documental de Netflix sobre el uso de las redes sociales. En cualquier caso, a los efectos profesionales sí que nos afecta el que nuestras empresas cada vez utilicen mayor número de datos para intentar estimar qué es lo que va a hacer nuestro cliente. Por lo tanto, ¿eso a qué nos obliga a nosotros como operadores logísticos? Pues evidentemente a ser muy rápidos, muy flexibles y por lo tanto tenemos que ser capaces, ya lo comentaremos después, de seleccionar el mejor medio de transporte. ¿Cómo me afecta, como decíamos, a la logística? Pues debo estar, si no en punta, estar muy informado. Tengo que ser capaz de saber si hay drones que se adaptan, si hay elementos autónomos que sean capaces de alguna forma de prestar ese servicio y, en definitiva, tengo que estar muy informado. Eso ya lo sabemos, vale, pero vamos a avanzar un poco más si os parece. Evidentemente, uno de los efectos claros que deberíais estar de acuerdo conmigo en que me obliga es en que yo tengo que innovar, ¿vale? Puede que no vaya a ser el primero con un camión autónomo, pero sí me va indicando todo este escenario que os estoy dibujando en que, claro, si vosotros sois esa empresa que tiene que transportar una determinada mercancía, ya sea hecha por vosotros mismos o porque os dedicáis como un operador logístico, estaréis de acuerdo conmigo en que una cosa queda clara.
yo tengo que tener un auténtico sistema de supply chain management. Bueno, oye, ¿qué es eso? Ya sabemos que no es el objeto de este webinar, pero tenemos que tener claro para hablar el mismo lenguaje en el que el supply chain management es la gestión de mi cadena de proveedores de suministro, que incluye toda la cadena desde que salen las piezas de mi suministro para la transformación en mis instalaciones. Desde las instalaciones del proveedor, tengo que saber cuándo me van a llegar, tengo que saber cuál va a ser mi periodo de fabricación y tengo que saber cómo, cuándo las voy a distribuir. Vamos a suponer que estamos en el sector retail, que somos una empresa como podría ser H&M, Mango, Inditex, a través de Zara, por ejemplo, y fijaros qué importante es lo que estamos hablando. Es decir, yo tengo que preparar mi sistema logístico para tener toda la información de qué prendas quiere mi departamento de diseño o de marketing que yo tenga en un determinado día en una tienda concreta del mundo. ¿Por qué? Porque no se trata solo de transportarla, sino de hacerlo eficazmente. Para ello, tengo que saber cuántas prendas tengo en tránsito en mis instalaciones, que le esté haciendo alguna transformación o simplemente distribuyéndolas. Y también tengo que saber cuántas están viniendo de mi proveedor, que generalmente está deslocalizado, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo logro tener esa cadena bien engranada, me será, estaréis de acuerdo conmigo, mucho más fácil el poder transportar de una forma operativa. Así yo únicamente tengo una compra al año a mi proveedor chino, pues básicamente estoy vendido. Pues intentaré enviarlo de la forma más económica posible y después poder venderlo y desde mi centro de distribución local hacerlo llegar a cada una de las tiendas. Sin embargo, el reto que tengo con una red de supply chain es muchísimo más amplio y tengo la información de cuánto, cómo estoy vendiendo. Por ejemplo, imaginaros que se están vendiendo las faldas verdes talla 40. Bien, pues si yo tengo la información de cuántas dispongo en el resto de tiendas del norte de tu país, seré mucho más capaz de a lo mejor hacerlas llegar desde otras tiendas que están al sur y tienen un stock considerable. Sin embargo, si yo no dispongo de esa información, me limitaré a enviarla desde el almacén central, con lo cual estaré cayendo en un tema absolutamente antieconómico. ¿Vale? Por eso es tan importante que todo lo que hagamos desde logística no sea simplemente tener un dron, porque si el dron lo tengo aplicado a una estructura de logística vieja, vetusta, mala, pues no servirá absolutamente de nada. Simplemente transportaré por el aire una falda verde, pero sin saber que en la tienda de al lado probablemente la hubiera podido transportar de una manera más económica, aunque fuera en un coche diésel. ¿Vale? Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta innovación, sí, pero empezad por el principio. Construid bien vuestros pilares de la logística y lo más importante es tener un buen sistema de supply instalado, que como sabéis es una filosofía que incluye no solo tener un programita informático, sino estar absolutamente conectado con mi departamento de compras, con mi departamento de marketing, el de, si es un retail, diseño, moda, dirección, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque teniendo la información todos en tiempo real, todos esos departamentos podrán tomar acciones coordinadas. ¿Vale? Siguiente, pues evidentemente debería activar, si quiero tener un buen departamento de logística, todos los conceptos de ahorro de costes, reducción de desperdicios. Vamos a hablar de los más importantes, muy rápido porque no es el motivo del webinar. Estamos hablando de lo que es el Lean Manufacturing. ¿Qué es el Lean? Bueno, muy rápidamente comentaros que es sistema de eliminación de desperdicio que se empezó a desarrollar tras la Segunda Guerra Mundial en Japón, fundamentalmente por los dos ingenieros que crean lo que al principio se llamaba el Toyota Production System, ¿vale? Y que fundamentalmente consistía en la eliminación de todo tipo de residuos o imperfecciones en el proceso productivo. ¿Vale? Posteriormente, y tras una visita del Boston Consulting Group, se terminó denominando el Lean Manufacturing, ¿vale? Que es como actualmente se conoce. Es fundamental establecer
o que comprendáis que consiste en reducir cualquier tipo de desperdicio que yo tenga en mi proceso productivo. Por lo tanto, ya tengo mi sistema de supply chain en el que yo tengo una información y una filosofía que conecta a todos los departamentos de mi empresa. Lo siguiente que debéis realizar es tener el proceso productivo de llegada de mercancías, salida desde los proveedores, llegada a mi centro de distribución y distribución a cada uno de mis puntos de venta, muy estudiado. ¿Para qué? Para ser capaces de reducir cualquier tiempo de espera, cualquier sobrecoste, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otro proceso al que podéis acudir para mejorar el proceso productivo es el llamado Six Sigma, que como sabéis es en el fondo una estrategia, un conjunto de procesos que lo que hace es intentar reducir la variabilidad de cada uno de los procesos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ha estudiado que si tú reduces la variabilidad, es decir, que tu gente o tus máquinas hacen exactamente siempre el mismo proceso, pues se optimiza, se rentabiliza, se mejora la eficacia del proceso, ¿vale? Con lo cual reduzco o incluso llego a eliminar los defectos que puedan tener en la fabricación o la realización de cualquier proceso, ¿vale? Fijaros que si prestáis atención, no es exactamente lo mismo que reducir o eliminar cualquier tipo de residuo o de, de desperfecto, de waste que tengáis, ¿vale? Y, como sabéis, el último de las estrategias o de los procesos nace de la combinación de los dos anteriores y se denomina Lean Six Sigma, ¿vale? En definitiva, es la combinación entre la eliminación de los desperdicios y la reducción de la variabilidad. Vale. No se trata hoy de que seamos expertos, simplemente que ya os suene, ¿vale? Que yo primero en mi sistema logístico tengo que estar al tanto de las novedades. Bien, pero primero de todo tengo que tener una estructura en la que yo haya implantado, aunque sea con la construcción un poco primitiva de mis archivos Excel, conectados con macros, como fuera. Si es posible incluso implantación de un buen ERP, un sistema Navision o semejante, que a mí me permita tener todos los datos del sistema. Que yo haya introducido una estrategia de reducción de costes, reducción de desperdicios, de reducción de la variabilidad, da igual, pero que tenga el proceso productivo lo más estudiado posible, ¿vale? A través del Lean Manufacturing, del Six Sigma o del Lean Six Sigma, ¿vale? Bueno, como no os veo, entiendo que seguís ahí y que me estáis diciendo que sí, que queda absolutamente claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, cualquier acción que vayáis a tomar, si no tenemos bien cimentado mi departamento de logística, bien conectado a la realidad que yo tengo, pues evidentemente caerá en un saco absolutamente roto. ¿Cómo os afecta todo lo que hemos comentado antes? Pues evidentemente me obliga, de alguna forma, si yo tengo que competir con un Amazon, con alguna de las cadenas del retail que hemos dicho, imaginaros que tenéis una pequeña empresita que hace algo curioso. Claro, pero tenéis que ser capaces de enviarlo donde quiera que esté vuestro cliente. Con lo cual, en definitiva, os obliga a una implantación, o por lo menos, iba a decir una implantación internacional, por lo menos estaréis de acuerdo conmigo que os obliga a ser capaces de moveros con carácter global. Es decir, tenéis que estar muy preparados para gestionar cualquier tipo de mercancía a lo largo y ancho del mundo, ¿vale? Porque, bueno, aunque la movilidad en estos tiempos pandémicos se ha visto muy reducida, pero evidentemente es un buen momento para prepararse, para preparar incluso a la empresa para cuando todo esto pase. E incluso si seguís haciendo negocios en día de hoy, es una razón más que suficiente para hacer las cosas muchísimo más preparados, ya que la incertidumbre de cualquier proceso es mucho mayor. En definitiva, todo lo que hemos dicho antes y encima una pandemia de por medio, ¿a qué os obliga? Os obliga a ser más competitivo, no lo dudéis, tenéis que ser mejores.
tenéis que ser muy rápidos en la entrega de la mercancía. ¿Por qué? Porque si no, la insatisfacción que se produce arruina todo lo anterior, arruina una buena estrategia de precios, una buena estrategia de marketing, una buena estrategia de publicidad. Con lo cual, fijaros qué importante es cumplir con ese compromiso de entrega que hayamos realizado. Tenemos que ser, además, hacerlo muy económico, ¿vale? Para que efectivamente el producto siga siendo rentable. Y encima, tengo que hacerlo así siempre. Es decir, no me vale con hacerlo una vez. En definitiva, como decíamos antes, todo lo que hemos hablado nos obliga a ser mejores. Sobre todo si estamos en entornos internacionales que son absolutamente complicadísimos. Claro, y fijaros encima qué dificultad. Antes, por lo menos en la época de la Revolución Industrial, pues ser el mejor me podía cargar, digamos, cualquier tipo de norma laboral, medioambiental, y simplemente contaba con producir y ser el mejor. Claro, ahora la dificultad es muchísimo mayor, porque tenéis que hacer todo esto con un estricto cumplimiento medioambiental, laboral, es decir, en cuanto a prevención de riesgos laborales, tienes que ser incluso tener una responsabilidad social potente. ¿Y todo esto por qué? Porque si no, uno de los mayores riesgos que ahora mismo existen, sabéis que es el denominado riesgo reputacional, que es vital. O sea, fijaros que si vais a realizar cualquier cosa, hacéis todo bien y sin embargo, pues tenéis una publicidad negativa por algún incluso proveedor vuestro absolutamente externo, pues se puede ir todo al traste. ¿Vale? Venga, pues vamos avanzando. Ya que os he pegado el rollo relativo a todo lo que tiene ya que estar rondando vuestra cabeza, simplemente recordaros que cuando vais a hacer la distribución de una mercancía al extranjero es vital y cómo se haya negociado en cuanto al elemento de venta, ¿vale? Evidentemente, si tenemos, los conoceréis perfectamente, si tenemos la posición dominante nos será muchísimo más fácil, puesto que no hay logística que realizar. Cogemos un next work o en fábrica y el comprador vendrá a buscarlo a nuestras instalaciones. Por lo tanto, la logística se reduce a cero. Sin embargo, si tenemos un delivery at place, un delivery at terminal, cualquiera de los que implique que yo tengo que ir a una determinada instalación en el extranjero, pues ya me obligará a realizar todo lo que vamos a ver aquí. En definitiva, muy, muy importante que tengáis conocimiento no solo de los Incoterms, sino de los pequeños elementos que han variado en esta nueva edición de 2020. Simplemente recordaros que los Incoterms no tienen fuerza legal. Es, digamos, un acuerdo entre dos empresas, dos elementos privados. Pero sí que tiene una cosa muy, muy importante. Y es que si estáis hablando con un chino, da igual de dónde sea el otro individuo, y os refiráis a un delivery at place, no, Seúl, un delivery at place Pekín, delivery at place donde sea, qué importante es que ambas partes ya tienen en mente cuáles son sus derechos y sus obligaciones, cuándo empiezan sus obligaciones respecto al pago del seguro, al pago del transporte o a la responsabilidad. Por lo tanto, es muy importante conocerse bien las características de cada uno de los Incoterms, de tal manera que cuando aceptemos algo seamos conscientes de lo que implica. Simplemente comentaros algunos de los cambios de 2020, por si no lo tuvierais presente, y es bueno, desaparece lo que comentábamos como el Delivery at Terminal, que se denomina a partir de ahora el Delivery at Place Unloaded. Entonces, es muy importante que, claro, ¿qué es lo que pasa? Que antes hacía referencia fundamentalmente a la terminal como tal y ahora puede ser cualquier sitio, sin más que especificarlo correctamente, ¿vale? Entonces, muy importante siempre que no tengáis confianza con la otra parte, el que quede absolutamente claro quién realiza la descarga o aseguraros que existen medios para realizarla, ¿vale? Acordaros también el que varían algo las coberturas del riesgo en cuanto al CIF y en cuanto al CIP. Ya sabéis que, además, acordaros que una cosa es
quién se hace cargo del pago del seguro y en qué punto comienza a transferirse la cobertura del riesgo. Es absolutamente fundamental en caso de extravío, ¿vale? Por lo tanto, es muy, muy importante cuando exista un alto riesgo, que puede ser no solo la mercancía, sino que vosotros lleguéis tarde con vuestra mercancía, que a su vez sea parte de un proyecto que a su vez al quedar separados puedan pedir algún tipo de responsabilidad. ¿Vale? Acordaros, Bill of Landings lo vamos a tratar ahora, es vital, se regula la necesidad de la documentación mínima exigida. ¿Vale? Y por lo demás incluye sobre todo pequeños cambios relacionados con la seguridad, ¿vale? Fundamentalmente relacionados con el transporte aéreo. Es muy importante que le echéis un vistazo. Tenemos webinar y también tenemos algunos cursos específicamente destinados a conocer muy bien los Incoterms, y hoy yo solo os quería contar, decir, ojo, ¿vale? Analizad qué Incoterm podéis negociar, y una vez hecho lo cual, ya sí programemos cuál va a ser la gestión y el transporte que vais a realizar. Vale, acordaros, ya lo hemos dicho, son normas de derecho privado, identificamos siempre dónde y cuándo y cómo se entregan las mercancías, cuándo, cómo y de qué manera se traspasan los riesgos, quién paga los gastos en cada punto del transporte y qué documentos tengo que prestar. Muy bien. Pues estaréis de acuerdo conmigo en que llegamos aquí y hemos dicho qué es lo que me va a pedir el sector, qué es lo que mi red logística tiene que estar preparada, a ver qué Incoterm he sido capaz de negociar y por lo tanto hasta dónde tengo que transportarlo, hasta dónde tengo que ser capaz de saber si tengo que cargar, si tengo que descargar, etcétera. Vale. Y ya a partir de aquí es donde os digo, oye, generalmente y sin conoceros, vosotros controláis muchísimo de todos los tipos de transporte que existen, ¿vale? Pero hacedlo siempre, lo que vamos a ver, pensando en la mentalidad global de directivo, no tanto como una persona que únicamente transporta logísticamente. No, no. Tenéis que tener en cuenta los riesgos que decíamos antes de marketing, es decir, de que la experiencia de venta pues no sea fructífera, por lo tanto, ¿qué riesgo tengo de que el transporte no llegue a buen puerto? También tengo que hacerlo económico, eso siempre ha sido una preocupación de logística. Y sobre todo tengo que ser capaz de hacerlo muy repetitivo. Como decíamos antes, reducir la variabilidad. ¿Vale? Venga, pues a ver cómo somos capaces de manejar todo esto que decimos, ¿no? Y los diferentes tipos de transporte, pues los conocéis perfectamente, pero venga, vamos allá. Son fundamentalmente los siguientes: el transporte marítimo, ¿no? En el que estamos acostumbrados a que es el más económico, más de lo que la gente cree, es más versátil y sobre todo es muy fiable, ¿vale? Lo que es muy importante además es que sepamos las diferentes características que tenemos, ¿vale? A ver, recordaros, 3 tipos de contrataciones. Lo que llamamos un fletamento. El fletamento es cuando realmente contrato todo el buque para el transporte de mi mercancía. Claro, evidentemente, si contrato todo un buque, pues va a ser porque lo haga pues, con una mercancía iba a decir, de bajo valor añadido, por lo tanto, que sea como muy masivo, ¿no? No voy a hacer un fletamento de iPhone, ¿no? Queda raro. Evidentemente, lo que decíamos, tengo los fletamentos que pueden ser con los buques Trump, ¿vale? O digamos lo que se llama un llave en mano. Evidentemente tengo diferentes formas, ¿vale? Como son aquí por viaje. Pues contratáis el buque para realizar un viaje entre un punto A y un punto B. Con un determinado tipo de mercancía, ahí tenéis que dejar muy bien atado que incluya carga y descarga, ¿vale? Puedo hacerlo por tiempo, es decir, puedo alquilar el buque. Eso no es muy habitual, dado que os estaréis metiendo en un negocio incierto, ¿no? Pero bueno, a veces se hace si necesito que haya tiempos de espera entre los procesos de carga o de descarga, ¿vale? En otras ocasiones puedo alquilar incluso el buque solo
y en otros se hace lo que se llaman lump sum charters, que podría ser como un turnkey, es decir, como un llave en mano, de alguna forma, ¿no? Un todo incluido. Lo más habitual es realizar en la primera de las alternativas un fletamento en el que yo pague una cantidad determinada por un determinado viaje y ya me incluya todos los elementos propios. Si es muy importante las fechas de entrada y de salida, lo que debo hacer es incluir cláusulas adicionales con penalizaciones por retraso. Si no voy a ocupar todo el buque, ¿qué hago? Pues fundamentalmente acudir a alguna de estos tres tipos de contrataciones. Uno, llevarlo en línea regular. Es decir, existe una ruta fija entre dos puntos y yo me adhiero a ese tipo de ruta. ¿Vale? Evidentemente, por eso os pongo ahí la foto, una de las formas más evidentes es hacerlo con los contenedores normalizados. ¿Vale? Es mucho más práctico y en este caso ocupan todo el envío. Ojo, línea regular, ocupo todo el envío, pero de una línea o una ruta que ya existe. ¿Vale? Cuando no ocupo todo el medio de transporte, se denomina un grupaje. ¿Vale? Pero igualmente, tengo que estar contenido en unidades normalizadas, pero como decíamos, no ocupo todo el transporte, con lo cual, pues es el más comúnmente utilizado. Y también destacar, como habíamos dicho antes, los contenedores, ¿no? Evidentemente, mis cajas estándar encajan entre ellas, es económico, es práctico y muy importante la siguiente característica, que me permite hacer un transporte intermodal. Yo os animo también a utilizar mucho también los puertos franco. ¿Por qué? Porque tienen una ventaja fiscal y además son elementos donde yo puedo dejar almacenado y preparado para un transporte intermodal mis contenedores. Acordaros cuando, si yo tengo implantado un sistema de supply chain management, yo puedo modificar la trayectoria de mis mercancías según me lo requieran los puntos de venta. Con lo cual, evidentemente, en la medida en que mi mercancía sea capaz de introducirse en un contenedor, pues siempre va a ser la opción más económica. Claro, no siempre pasa esto, evidentemente, cuando tenemos que transportar cualquier tipo de maquinaria, motores, piezas ad hoc que puedan superar en peso o en tamaño las medidas de un contenedor, pues no será posible. ¿Vale? Ahí tenemos algunas de las dimensiones más habituales de los contenedores y, claro, en la medida de lo posible, pues debemos adaptarnos por economía a cualquiera de ellas. ¿Vale? Bien, pues recordaros que en el transporte marítimo, por lo tanto, tengo una gran fiabilidad, tengo una gran economía, pero ojo, también es el menos rápido de todos los medios de transporte. Por lo tanto, que no sea siempre el elemento dinero el que os guíe a la hora de tomar vuestra decisión, porque a veces merece más la pena sacrificar el margen y hacer llegar la mercancía rápido a nuestro cliente, de tal forma que lo que decíamos, ese proceso de venta sea muy satisfactorio. ¿Vale? Venga, pues transporte por carretera, otro que conocéis perfectamente, se utiliza en muchos de vuestros países, pero claro, requiere de una buena red de comunicación interna. Evidentemente es la que más se utiliza porque es la más sencilla, cargamos en un camión y fuera. ¿Vale? Yo os animo a que, evidentemente hay que usarla, pero no transportemos siempre todo por carretera, ¿vale? Sino que seamos capaces de combinar diferentes medios de transporte, sobre todo para ganar rapidez. Fundamentalmente, lo mismo, existen varios tipos de contrataciones. Cuando hago una carga completa, aquí es muy importante que tengáis en cuenta los matices de las diferentes contrataciones. ¿Vale? Carga completa, gran cliente me contrata el camión entero, mi grupaje o cargas incompletas y diferentes cargas urgentes. ¿Vale? Lo que es vital, eso ya lo conocíais, es que seáis capaces de negociar muy bien las condiciones particulares, tanto si sois cliente como si sois el proveedor que transporta. ¿Por qué? Porque como cliente os tenéis que garantizar la fiabilidad del servicio. Ojo, y aquí se abre una importante disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Transportamos nosotros o externalizamos?
Es una pregunta económicamente, depende. Eh, la respuesta de todos los ángulos depende, pero es bueno que hagáis esta reflexión. Yo, por ejemplo, en la empresa de maquinaria que dirijo actualmente, pues las plataformas las tengo que transportar a diferentes proyectos y tengo esa misma disyuntiva. Y he llegado a la siguiente conclusión, después de hacer análisis económico. A igualdad con altos niveles de ocupación, evidentemente es más barato el transporte propio, lo cual además me permite una flexibilidad, un alto nivel de servicio, con lo cual en principio sería la opción elegida. Pero claro, a un determinado nivel de ocupación por debajo del cual mi recurso de transporte se queda ocioso y por lo tanto el coste fijo pasa a ser absolutamente inasumible. Ahí merece la pena externalizar. Por lo tanto, tenéis que hallar ese punto de equilibrio de ser capaces a lo mejor de transportar un porcentaje entre el 50 y el 60% de vuestras mercancías con personal propio, con medios propios, aunque sea una empresa del grupo, y las puntas de demanda sí ser capaces de externalizarlas. Ojo, el proceso también puede ser externalizado al 100% si tenéis un contrato lo suficientemente bien armado que os permita aseguraros un buen nivel de servicio, tanto hacia vosotros como al cliente final, y unas penalizaciones en caso de incumplimiento. ¿Vale? Evidentemente tenéis que ser conscientes de que si subcontratáis, si externalizáis, perdéis control. Por lo tanto, es muy importante determinar si es core business el transporte de tus mercancías o no. Lo que tampoco puede pasar es que seas una empresa de ropa y tengas 25 camiones, puesto que entonces te conviertes en una empresa de maquinaria. ¿Vale? Fijaros qué importante es analizar esto desde un punto de vista además económico, que hay que hacerlo, pero algo más. Es decir, hacia dónde tengo que llegar para convertirme en un referente en lo mío, pero sin perder el punto de vista de que yo soy una empresa, por ejemplo, del sector retail y no soy una empresa de maquinaria, o a lo mejor sí lo soy, en cuyo caso, evidentemente, si mi empresa es de maquinaria, pues no tiene sentido a lo mejor externalizar el 100% de mis transportes, ¿vale? Bueno, evidentemente también entiendo que controláis que es el convenio TIR, el que hace referencia al Transport International Routier, que es aquel en el que sabéis que es como una especie de shortcut o de atajos que me permite pasar entre diferentes destinos intermedios sin necesidad de realizar el despacho de aduanas. ¿Vale? Evidentemente, lo que decíamos, hay que realizar y aportar una serie de documentos y lo bueno es que, digamos, el precinto se mantiene virgen de tal manera que permito agilizar mi transporte de mercancías. ¿Vale? Bueno, igualmente vais a tener a vuestra disposición la que es la documentación que tiene uno que incluir para que el cuaderno TIR, digamos, o el precinto efectivamente sea convalidado. Y por lo demás, os animo a que si el transporte es relativamente complicado entre países que no tienen un mercado común, pues efectivamente lo realicéis. ¿Qué más? Otro punto fundamental que tenéis que tener muy en cuenta cuando hagáis el transporte es tener bien atados los diferentes elementos de coste, ¿vale? ¿Cuáles van a ser? Pues depende del Incoterm que hayáis elegido. Por lo tanto, es vital conocerse bien el Incoterm y entonces ver qué elementos de transporte tengo que incluir, ¿vale? Acordaros de incluir aquellos elementos que ya no son tan evidentes, como son los de carga y descarga, las tarifas portuarias o aeroportuarias, etcétera. Por último, en muchos de vuestros países ya están mejorando sensiblemente el transporte por ferrocarril. Yo os animo a utilizarlo, puesto que es muy fiable, quizá el que más, es relativamente rápido y encima es muy combinable para el tema de los contenedores, para el transporte de materias primas, etcétera. ¿Vale? Y además es combinable, es muy intermodal. Por lo tanto, además representa una buena economía de transporte frente a lo caro que puede ser realizar el transporte por avión. ¿Vale? Como ponemos aquí, pues es que además es muy flexible para casi cualquier tipo de transporte.
y desde luego es una fantástica alternativa para el transporte por carretera. He puesto nuestro querido México, en el cual ha tenido un incremento en la calidad y en el número de vías disponibles en los últimos años, que hace que sea una de las alternativas más interesantes y no digamos ya cuando conectamos con el sistema ferroviario de los Estados Unidos. Igualmente, como siempre decimos, tenemos diferentes modalidades de contratación, tanto en el régimen ordinario como urgente, de trenes completos o grupajes incompletos y fundamentalmente en cuanto al tema de contenedores, porque claro, tened en cuenta que es muy raro que mi cliente final tenga un apeadero ferroviario. Por lo tanto, se hace vital el que sea un transporte que yo pueda hacer intermodal, ya que en la mayoría de las ocasiones voy a necesitar la combinación con un transporte por carretera. Y por último, os quería también comentar muy rápidamente, como estamos hablando, la importancia del transporte aéreo. Ya sabemos que es caro, ya sabemos que es rápido, pero ahora quiero que siempre os planteéis, ya vea, pero ¿cómo afecta yo soy capaz de sacrificar algo de margen para mejorar la llegada, la experiencia de venta? Porque acordaros, no hay nada peor que un consumidor, un cliente mío, vaya a comprar algo y realmente no tenga presente, no haya stock disponible, ¿vale? Entonces, a veces es mejor sacrificar el margen de contribución que yo pueda tener en una determinada venta con tal de no perder a un determinado cliente. En cambio, en otras no merecerá la pena, pero por lo menos hay que someterlo al análisis, ¿vale? En distancias largas es absolutamente vital, es muy, muy fiable y evidentemente elimino las trabas y los problemas que a veces pasan cuando yo tengo que tocar 4 puertos, el convenio tira al final, me terminan desprecintando la mercancía, etcétera, etcétera. Uno de los inconvenientes, evidentemente, ya lo sabemos, ¿no? Aunque ahí yo enseño un pedazo de avión que está transportando estructuras metálicas, el principal problema es relativo a qué puedo transportar y a qué coste, ¿no? Evidentemente, todos aquellos elementos con gran peso unitario, con gran masa en relación a su volumen, pues se ven muy penalizados, ¿no? Sin embargo, ya sabéis que existen los terminales normalizados, que son el Unit Load Device, el ULD, que hay modalidades de diferentes tamaños en los cuales yo tengo que ser capaz de meter mi mercancía. Vale, pues en definitiva, ¿qué os he intentado comentar? Hemos ido rapidísimo, pero quiero que también me preguntéis y podamos ver la logística, la forma de transportar las mercancías desde otro punto de vista, ¿vale? Primero, tenéis que ser capaces de tener en cuenta por dónde va a ir el sector, ¿vale? Tenéis que tener muy bien estructurado vuestro sistema de información. Cuanto mejor sepáis, cuanto mejor sea vuestro sistema de predicción de la demanda, mejor sabréis cuánto, cómo y dónde os va a cobrar vuestro cliente. Y por lo tanto, mejor estaréis preparados para adelantaros y transportaros de la forma más ágil, más rápida, pero también más económica, ¿vale? Os animo a no hacerlo fácil, que es contratar, bueno, todo a un gestor externo y ya está. No, no. Sed capaces de gestionar un transporte multimodal. Si conocéis bien los Incoterms, si conocéis bien los medios de transporte, seréis capaces de ahorrar, pues a veces, entre un 1, un 2, un 3% en relación al PVP, al precio de venta final. Fijaros que estamos hablando de margen, que directamente se va, como dirían los anglosajones, a bottom line, es decir, a beneficio. Por lo tanto, es muy importante si sois capaces de gestionar vosotros y no un tercero vuestra mercancía. ¿Vale? Evidentemente, siempre lo habéis sido, todos los que nos dedicamos a la gestión de mercancías, de distribución y transporte, disminuir al máximo el tiempo y el coste, lo cual ahí no os digo nada nuevo, eso ya está en vuestros genes. Pero es muy importante que seamos coherentes con el proceso de venta. Es decir, si en nuestra propuesta de valor hemos enfatizado mucho que somos capaces de transportarlo incluso antes de que lo haga Amazon,
después tenemos que cumplirlo, ¿vale? Lo cual nos obliga a ser muy cuidadosos con lo que prometemos, ¿vale? Y lo que decíamos, yo tengo que encajar muy bien la logística que realizo con la operativa en cada uno de los países donde voy. Por eso es tan importante que seáis, como estudiamos en el módulo internacional de EALDE, tengo que conocer los países por donde voy a transitar, tengo que conocer las monedas, tengo que conocer el riesgo país. Está en guerra, tiene inseguridad jurídica, inseguridad física. ¿Cómo funcionan los puertos? Suele ser fácil o difícil entrar, ¿vale? No es todo sobre el papel, hay que tener experiencia y hay que irse a los sitios a comprobarlo in situ, ¿vale? Por eso todo esto que hemos comentado a nivel teórico está muy bien, pero después hay que ser capaces de experimentar y de volcar toda la experiencia que tengáis en cada uno de los sitios en los que estéis haciendo pasar vuestra mercancía, ya que si se queda atascado en cualquiera de esos puntos va a terminar significando un gran fracaso, ¿vale? Pues nada, simplemente como os decía, esto ha sido todo, esto ha sido el webinar en el que os quería contar muchísimas cosas, lo sé, para el tiempo que hemos tenido, pero que intenta picar vuestra curiosidad. Y ya os digo, si habéis aguantado, espero vuestras preguntas y será un placer responderos. Adelante. A ver, señores, no sé si... Vale, vamos a ver si somos capaces de estirarlo y verlo bien. Espera un segundo, que estamos intentando ver a cada una de vuestras preguntas. Ángela, de nada por la ponencia. A ver, ¿qué me preguntas que no termino de verlo? Vale, importante en relación, como indica Guadalupe, a los seguros. Que seamos capaces. Espera un segundito, vamos a expandirlo. A ver, nos dice María. Vamos a ver. Vale, nos pregunta María que si además del transporte, el coste de los seguros de transporte de mercancías cambia de país a país. Bueno, claro, depende, evidentemente, de cada uno de dónde realicéis la gestión de contratación del seguro, pues evidentemente sí que puede variar, pero una vez hecho por un operador global ya tiene el carácter de definitivo, ¿vale? A ver, desde Jalisco, México, nada, todo claro, me alegro. Tenemos también desde la Ciudad de México, un placer. ¿Alguna pregunta que tengáis? Vamos a ver. Venga, ¿alguna pregunta que se os ocurra? Aunque me dicen que está todo claro. Venga, adelante. Desde Guatemala también, un placer. Muchos proyectos realizados también en la ciudad de Guatemala. Complicado, y un reto siempre el realizar cualquier tipo de proyecto o de servicio en vuestros países, desde México, DF, y desde México, DF, en Monterrey, que he realizado muchísimo, Guatemala también, en Perú, por supuesto, también muchos años realizando proyectos fundamentalmente en Lima, tanto pues eso, en Callao, en San Isidro, etcétera, y en todos, evidentemente, tienes la complejidad de conocer las características de un país extranjero, ¿vale? También he realizado proyectos en Bolivia, en Brasil, en Costa Rica, pura vida pero complicado, y en definitiva siempre yo os animo a que cuando realicéis el transporte, cualquier tipo de gestión en el extranjero, ya sea un servicio o una mercancía, pues lo hagáis con el máximo respeto. Lo hagáis analizando muy bien todos los riesgos, ¿vale? Y sabiendo que solo si sois buenos en lo que hacéis, debéis aventuraros a hacerlo en el extranjero, ¿vale? Cuando verdaderamente seáis competitivos en algo, entonces sí, os animo a que salgáis porque siempre hay mercado para cualquiera de las cosas que vosotros fabriquéis, intermediéis o trabajéis con ellas, ¿vale? Por lo tanto, señores, daros muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un auténtico placer y de verdad que si alguno pues quiere saber algo más, estaré encantado de atenderos en la dirección de correo electrónico
y si no en alguno de los cursos de EALDE que tienen que ver con comercio exterior o con logística, donde tratamos muchísimo más profundamente estos temas. ¿Vale? Ha sido un inmenso placer y espero que tengáis un día excelente. Hasta luego. Adiós.